La Universidad Autónoma Metropolitana presenta UAM Responsabilidad Social, tercera etapa. Conversatorios con los investigadores de las unidades académicas de la Casa Abierta al Tiempo. UAM Xochimilco. Sociedad, salud y pandemia. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a UAM con Responsabilidad Social. Miércoles 10 de febrero de 2021 estamos cerrando una etapa más de este espacio que hemos destinado para dar a conocer lo que hace nuestra institución frente a un tema tan delicado como ha sido la pandemia, un tema tan doloroso que ha sido generado por el SARS-CoV-2 o bien COVID-19 o también conocido como coronavirus. A lo largo de este año, de lo que llevamos de este año, nuestras unidades han estado de la mano con UAM Radio dando a conocer los ejercicios, los trabajos que se hacen allí en los centros de estudio donde se genera el conocimiento, donde se desarrolla la investigación, y hoy nos toca ponernos de nueva cuenta en contacto y en colaboración con nuestra Casa Abierta al Tiempo, Unidad Xochimilco. Mi nombre es Carlos Urbano Gamis, te agradezco y te invito a que te quedes con nosotros en este espacio de la Radio Abierta al Tiempo. Primero te recuerdo las vías de comunicación y contacto. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos puedes encontrar como UAM Radio, así, nada más, UAM Radio. Y también en WhatsApp con el número 55 5603 4805 55 5603 4805. Le quiero dar la bienvenida a este espacio y quien me va a estar acompañando en la conducción de este programa al maestro Teseo López, quien también forma parte de la comisión de radio de esta institución por parte de la Unidad Xochimilco y quien estará moderando esta mesa. Teseo, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y efectivamente estamos iniciando esta tercera temporada de los conversatorios sobre responsabilidad social de la Universidad Autónoma Metropolitana, en esta ocasión con el tema Sociedad, Salud y Pandemia. Así que, bienvenidos a todos y vamos a comenzar con ello, Carlos. Buenas tardes. Así es, Teseo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio. Y como bien lo mencionas, sociedad, salud y pandemia. Hay mucho en esas tres palabras. Y afortunadamente tenemos especialistas que nos acompañan y que nos van a dar luz y claridad sobre el tema. Primero saludo al doctor Pablo Oliva Sánchez, también de la Unidad Xochimilco. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido de nueva cuenta. Y también nos acompaña el doctor Sergio López Moreno. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Profesores ambos de la Unidad Xochimilco. Teseo, por favor, si puedes darnos más información de la semblanza de los doctores que nos acompañan esta tarde. Claro, sí, con mucho gusto. Bueno, tenemos dos grandes académicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco, con muchos años de experiencia. El doctor Pablo Francisco Oliva es profesor del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, es investigador en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Él estudió la carrera de médico cirujano en la UAM Xochimilco, tiene una maestría en Ciencias de la Salud en Epidemiología por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente es doctorante en Ciencias Médicas y de la Salud en Epidemiología por la UNAM. También ha trabajado como investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y ha sido ganador en el 2009 del Premio de Investigación en Salud Pública otorgado por la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Ha publicado diversos artículos científicos, 3 capítulos de libro científico y un reporte técnico de vigilancia epidemiológica. Los temas de interés del doctor Francisco Oliva están dirigidos a la investigación sobre personas que viven con VIH-Sida. Nuevamente, muy buenas tardes, doctor Oliva. Buenas tardes. Y por otra parte tenemos también al doctor Sergio López Moreno, quien es médico cirujano, especialista en medicina comunitaria y doctor en epidemiología. Ha publicado 65 trabajos científicos entre artículos y capítulos de libro
e impartido alrededor de 50 conferencias en diversas partes del mundo. Actualmente es profesor titular del Departamento de Atención a la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y los temas de mayor interés sobre los que más ha trabajado son el derecho a la salud, a la ética y a la justicia sanitaria. Buenas tardes también, doctor Sergio López. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Sí, queremos y comentarles a todos nuestros radioescuchas que en noviembre de 1974 inicia actividades la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí, además, meses después, en 1975, se elabora el plan de estudios de la licenciatura y se inician clases en la licenciatura en medicina, y poco tiempo después también nace, en ese mismo año, 1975, el programa de maestría en medicina social, que es el primer programa de posgrado de la UAM, pionero de esta corriente, además de un pensamiento en América Latina y referente de otros programas de estudio en la región. Ambas especialidades, sí, en sus más de 46 años de trayectoria, han formado recursos humanos de alto nivel para la docencia y la investigación, y en particular la maestría en medicina social, en más de 35 generaciones, ha recibido a estudiantes nacionales, latinoamericanos, norteamericanos, europeos y asiáticos, lo cual nos habla pues del alto nivel que tiene esta maestría. La División de Ciencias Biológicas y de la Salud, a las que pertenecen ambos programas de estudios, se ha planteado que el alumno obtenga una formación académica sólida que incluye aspectos científicos, humanísticos y técnicos con vocación de servicio para contribuir a la solución de problemáticas nacionales. Y pues esto es una característica además de toda la universidad y en particular de la Unidad Xochimilco con su sistema modular. Así que vamos a comenzar platicando con nuestros invitados, y yo quisiera en primer término preguntarle al doctor Sergio López Moreno, ¿a qué se refieren cuando se habla de este concepto del término de medicina social? Bueno, ha hecho una excelente introducción. Efectivamente, la maestría en medicina social se creó en 1975 y tiene el honor de ser el primer programa de posgrado de nuestra universidad. Este concepto tiene alrededor de 200 años y surgió en Europa Occidental como resultado de la revolución industrial y del desarrollo de la estadística sanitaria, la epidemiología y la economía política. Entonces, no es una ciencia, porque no es propiamente una ciencia como la fisiología o la farmacología, es en realidad una disciplina que conjunta una serie de ciencias como la estadística, la sociología, la antropología médica, la economía política, etcétera. Y por lo tanto no tiene un solo método, no utiliza una sola disciplina científica o una sola forma de hacer, de crear conocimiento científico. De manera que es un conjunto utiliza un conjunto de instrumentos epistemológicos, y por eso es muy rica en su trabajo, ¿no? Yo diría que una característica que es fundamental es que es muy crítica frente a las posturas convencionales acerca de la salud. Y yo la resumo, es una postura particular, aunque en general la comparten los docentes con los que yo trabajo. Habrá que decir que hay el grupo con el que participo, no solamente lo hace en la maestría en medicina social, sino en un doctorado que es hermano, digamos, de la maestría en medicina social, y que es un doctorado en salud colectiva. Todos los que hacemos la maestría también participamos en este doctorado, y diría que estas posturas que sostenemos se pueden resumir en tres. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. En primer lugar, nosotros sostenemos que la salud es un derecho humano y que por lo tanto el acceso a los servicios de salud tiene que ser universal, tiene que ser suficiente, oportuno, gratuito y de buena calidad.
Esto es una postura fundamental para la medicina social, ¿no? En segundo término, pensamos que la salud y la enfermedad son dos partes de un mismo proceso y que no es fundamentalmente biológico, sino que es sobre todo social, que es construido socialmente. Y en este sentido que tiene historia. De manera que nuestra nutrición, nuestra estatura, nuestra capacidad intelectual, física, etcétera, están determinadas por el acceso que hemos tenido nosotros y que han tenido nuestros padres, nuestros antepasados, a los bienes materiales e inmateriales también, que determinan esos atributos y por lo tanto que estos personas tienen estos dos procesos tienen una historia, de manera que dependiendo del grupo al que pertenecemos tenemos una particular manera de vivir, de morir y de experimentar la enfermedad. En suma, diríamos nosotros que en la forma en que nos organizamos para trabajar y para consumir, en esa misma manera es que experimentamos la enfermedad. Por esa razón es que algunas condiciones de salud se pueden calificar como injustas, ya que se pueden evitar o no son consecuencia directa de nuestras decisiones. La medicina social lucha contra estas injusticias y considera que son atentados a la dignidad de las personas, ¿no? Eso es una segunda característica. Y por último, diríamos, es que se trata ese proceso salud-enfermedad, así le llamamos, es un proceso social que es complejo, que tiene que ser estudiado no solo por la medicina clínica, sino por un conjunto, como hemos visto ahora con la epidemia y ha quedado cada vez más claro, de ciencias que tienen que intervenir para que pueda la salud ser comprendida a cabalidad, no solamente la fisiología, la infectología, la inmunología, sino la sociología, la economía, el derecho, incluso las humanidades como la ética, la filosofía. En el caso de los problemas complejos, como por ejemplo esta pandemia, sería imposible entenderla sin la participación de la historia o de cosas como algo así como la arqueología del comportamiento en salud, etcétera. Ya es una tercer componente para nosotros es fundamental entender a los complejos de salud como componentes complejos de los procesos sociales, para resumirlo rápidamente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor López Moreno. En ese mismo sentido, doctor Francisco Oliva, ¿cuál ha sido la contribución de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la licenciatura en medicina, de los posgrados en esta rama, en este campo del conocimiento, para comprender y coadyuvar a los problemas de salud en México? Pues antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y esa pregunta es muy, muy importante porque realmente la universidad ha puesto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el concepto de determinantes sociales de la salud. Que si bien, como dice el doctor, empezamos en el 75, o la universidad empezó en el 75 con esta teoría, realmente fue tomada más al inicio del 2000. Incluso los reportes de la Organización Mundial de la Salud empezaron a hablar sobre determinantes sociales de la salud. ¿Por qué? Porque precisamente una de las situaciones que ha aportado, en este caso la Universidad Autónoma Metropolitana, en su contenido teórico, en su desarrollo científico, es el poner a la vanguardia que el proceso de salud y enfermedad no es solamente un proceso meramente biológico, sino que tiene un determinante social tan amplio que incluso determina parte del componente biológico. Y en realidad esa es la mayor aportación que ha tenido esa visión. Y por otro lado, lo que comentaba el doctor, más que multidisciplinariedad, transdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos complejos que pueden ser analizados a la luz de varios puntos de vista, hablando desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido la mayor aportación de la universidad, porque precisamente es el antecedente de una visión latinoamericana
que ha otorgado la importancia a la salud y la sociedad como componentes específicos de un proceso y de un fenómeno que tiene que ser abordado no solamente desde el punto de vista clínico y biológico, sino que tiene que ser visto en una amplitud en donde ¿qué ocurre, por ejemplo, con los estilos de vida en la actualidad, no? Sí. Los estilos de vida son heredados, son aprendidos, pero ¿bajo qué contextos sociales, no? Sí. Y eso es algo importante porque, bueno, tiene que ver con la pandemia directamente. ¿Por qué? Porque en ese sentido sabemos que el SARS-CoV-2 se vino a ayudar a un país que tenía una epidemiología, un perfil epidemiológico complejo de enfermedades crónicas como la diabetes. Y un componente básico, como en el caso de la diabetes o la obesidad, es el componente social. Es decir, el ambiente familiar en el que se desarrollan las personas, el tipo de alimentación, qué significa alimentación tradicional, qué significa alimentación occidentalizada, y todos esos temas son determinantes sociales, Sí. que tienen que ver con un proceso complejo de la relación entre las personas, como lo dijo o lo explicó ese rato el doctor López Moreno, que por cierto fue profesor mío en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, ahora sí que le agradezco mucho la oportunidad de poder tener este conversatorio con él. Muy bien, muchísimas gracias. En ese mismo sentido, y ya que lo menciona el doctor Oliva, doctor López, se habla en algunos documentos que tienen que ver con la licenciatura y los posgrados en medicina social, que hay una serie de factores de mortalidad de acuerdo a la estructura económica donde se desarrollan las enfermedades y donde se dan altos índices de defunción. ¿Quiere decir esto que habría países, por decirlo de alguna manera, que serían más propicios por sus condiciones para que se desarrollen este tipo de enfermedades epidemiológicas? Sí, por supuesto. Bueno, hay condiciones de tipo biológico, como es el caso de la obesidad sobre todo, pero también diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, donde está demostrado que entre el 40 y el 57% del riesgo de enfermedad grave por COVID y de mortalidad está asociado con estos padecimientos, hasta condiciones de vida, como es el caso, por ejemplo, de, bueno, específicamente la pobreza, en un mundo donde la mitad de la humanidad vive con menos de 120 pesos por día, pues o el 75% de la población mundial en los países con bajo ingreso no tiene seguro de enfermedad o no tiene seguro por de tipo pérdida de trabajo, esto por supuesto que afecta el acceso a los servicios de salud y la forma de atención. Esto tiene causas directas e indirectas para padecer más prontamente o más fácilmente casos graves y fallecimientos por COVID. Está demostrado que en el caso de los Estados Unidos, la pandemia ha tenido un efecto más elevado entre los más pobres, incluso entre la población negra. Si la tasa de mortalidad entre la población negra y latina hubiese sido la misma que entre la población blanca, actualmente habría vivos 22,000 personas más entre negros y latinos que fallecieron ya, que lo hicieron solo por el color de su piel. 9,200 en Brasil que son afrodescendientes. O sea, es evidente que estas condiciones, tanto de tipo racial me refiero a una construcción social, no biológica, como por la naturaleza de las comorbilidades, que así se llaman, que es el caso de la hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, tienen un efecto directo sobre la presentación de la pandemia. Esto está muy demostrado y son, por supuesto, exacerbadas por las condiciones de vida. Lo que mencionaba el doctor Oliva, la presencia de estilos de vida y por supuesto, la desigualdad extrema en un mundo donde el 1% más rico, 1%, sí, tiene la mitad de la riqueza la misma riqueza que la mitad de la población más pobre. Sí. O sea, esto es una desigualdad espantosa que Oxfam ha reportado hace aproximadamente un mes,
en su último reporte, que es prácticamente inaceptable, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias, doctor Sergio. Doctor Oliva, ¿cómo podríamos definir, para entrar en materia, lo que ahora estamos viviendo, o mejor dicho, lo que se conoce como enfermedades epidemiológicas? Pues más bien el concepto de enfermedades epidemiológicas, más que enfermedades, sí, tiene que ver con problemas sociales o problemas de salud pública. Porque en realidad lo que tenemos que tomar en cuenta es qué ocurre con estas enfermedades y cómo es que se genera un daño a la salud poblacional. Es lo primero que tendríamos que definir, ¿no? Y de ahí que hablemos de epidemias, no solamente desde el punto de vista como lo que tenemos ahorita de COVID-19, sino que tenemos ya epidemias que hemos ido demostrando que existen desde los 90 en México, como lo que es la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la hipertensión. Y también se pueden hablar de epidemias, pero en términos desde el punto de vista social, por ejemplo, la inequidad en el acceso a los servicios de salud, que está relacionada a esta situación. Todo esto se resume en perfiles de salud. ¿Y a qué se refiere? Porque todo perfil de enfermedades está asociado a un perfil de estilos de vida, a un perfil de transiciones en acceso a los servicios de salud que tienen que definir esta situación. De ahí que no se puede hablar de enfermedades, porque la enfermedad es el concepto de la patología, de lo que clínicamente se desarrolla, pero ya en un término más público, más social, estamos hablando de problemas que trascienden y generan problemas de tipo económico, de calidad de vida a la población en la que están inmersas. Entonces es importante tener este concepto, que en realidad no es tanto un perfil epidemiológico basado en enfermedades, es un perfil de salud de la población, en donde tienen que ver elementos como los que mencionaba el doctor López Moreno, que es decir, la inequidad. ¿Cuáles son las causas que generan esa inequidad? Porque si tenemos inequidad o desigualdad en el acceso a los servicios de salud, lo que estamos generando es que las personas no sean diagnosticadas oportunamente, no existan pruebas de detección poblacional adecuadas, ni siquiera mirada a todas las estructuras sociales que compongan una población. En el caso de México, uno de los grupos poblacionales más, como que han tenido más desigualdad en el acceso a los servicios de salud es, por ejemplo, la población indígena. Y entonces esto tiene que ver porque por la misma, pues no sé cómo decirlo, sin la misma estructura de la población mexicana, en donde entre mexicanos tenemos cierto grado de discriminación hacia ellos. Y realmente, por ejemplo, en los programas y políticas de salud, pocas veces se mira la salud indígena como algo prioritario. Y vuelvo a lo mismo, no es el término de las enfermedades que padecen los indígenas, porque incluso eso es algo determinista. Es más bien, ¿cuál es el perfil de salud que ellos tienen, incluyendo estas desigualdades? Muy bien, pues más claro ni el agua. En ese sentido, qué bueno que nos lo aclara. Y bueno, pues porque además ha sido un aspecto que se ha discutido mucho en medios de comunicación, justamente este tema. Se ha dicho incluso que ahora las autoridades buscan echarle la culpa a la gente de estas enfermedades, y ustedes han sido muy claros en el sentido de que hay condiciones ya preestablecidas de salud que pueden dar pie a que esto se desarrolle de una mayor magnitud que otra. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, y regresamos en un momento para ver de qué manera la universidad, la UAM Xochimilco, está trabajando en este momento histórico en torno al COVID-19. Así es, Teseo, muchísimas gracias por este espacio. Gracias también al doctor Pablo Oliva Sánchez, al doctor Sergio López Moreno, que nos acompañan, profesores de la unidad Xochimilco. Estamos hablando en UAM con responsabilidad social sobre el tema sociedad, salud y pandemia en esta tercera etapa, junto, insisto, con la unidad Xochimilco de la Casa Abierta al Tiempo. Te recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como UAM Radio, y también puedes mandarnos tus quejas, dudas, comentarios y sugerencias al número de WhatsApp 55 5603 4805, 55 5603 4805, y por supuesto toda la información de esta serie en nuestra página wamradio.wam.mx. Gracias, Teseo, adelante.
Bien, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, yo le quiero preguntar al doctor Sergio López, ¿cuál ha sido en este momento o de qué manera se forma a los estudiantes para que puedan ya en el trabajo, en la realidad social, enfrentar este tipo de fenómenos como el que ahora estamos viviendo? ¿Estábamos preparados para ello? Bueno, siempre que aparece un problema de salud de esta magnitud, sobre todo cuando es un problema nuevo, hay que aprenderlo todo. Y es muy evidente cómo todo mundo comienza a aprender, los virólogos, los inmunólogos, los epidemiólogos, los sociólogos, los economistas, todo el mundo comienza a aceitar sus instrumentos porque hay cosas que no se conocen, los farmacólogos, ¿verdad? Los terapeutas, estamos probando nuevos medicamentos, las vacunas, etcétera. Y lo mismo ocurre en nuestro caso. Entonces, efectivamente, sabemos que hay principios que son fundamentales y que no se van a mover, pero muchas otras cosas tenemos que modificarlas. Y nosotros tratamos de que nuestros egresados, la gente que preparamos, esté capacitada para ajustarse a estas nuevas cosas. Sabemos que la atención de una pandemia es responsabilidad del Estado y que solo paralelamente es responsabilidad de las personas, ¿no? Como individuos, porque la atención de la pandemia siempre implica la acción del Estado debido a que moviliza recursos provenientes sobre todo del gobierno y de las instituciones públicas que están para eso, ¿no? Que están para atender problemas de salud de esta magnitud. Por lo tanto, las personas que egresan de las maestrías nuestras y de nuestros posgrados, igual que las personas que hacen salud pública y epidemiología, se ubican no en los espacios de atención privada, sino en las estructuras de gobierno. Y en ese sentido están pues capacitadas para hacer acciones que reduzcan la propagación de la enfermedad, que sean capaces de evitar y disminuir los casos graves, que ese es el propósito de las acciones de gobierno, a fin de evitar los fallecimientos y la sobrecarga de los hospitales, y también que sean capaces de mantener la gobernabilidad, porque no se habla mucho de eso, pero es muy importante mantener la gobernabilidad, evitando la propagación de la desinformación, la propagación del miedo y también la propagación de conductas antisociales, porque esto ocurre muy frecuentemente, no se habla mucho, pero en todas las pandemias, en todos los brotes epidémicos severos, esto es muy frecuente. Y por el otro lado, del lado de la parte productiva, hay que mantener la producción y el consumo, debido a que los efectos económicos pues pueden ser tan severos que nos lleven a crisis tan fuertes o casi tan fuertes como la parte sanitaria. Entonces, comprender estos procesos y saber cómo se relaciona con la salud y qué tan importantes pueden ser para las familias, para el acceso a los servicios, para la atención médica, para el efecto sobre las personas que son vulnerables, para los ancianos, los enfermos, es parte de la medicina social y nuestros egresados están en condiciones de aprenderlo y dar respuestas en el espacio en donde están ubicados. Muy bien, muchísimas gracias, doctor López. Doctor Oliva, se hablaba y se tocó ya el tema de las vacunas, de la movilización del Estado, de la responsabilidad de los gobiernos para atender estos asuntos. Podríamos decir que ahora, más allá de la politización que se ha dado, de la infodemia, que también ya mencionaba el señor López, realmente ahora podemos tener una ligera esperanza. ¿Se ve la luz al final del túnel con el asunto de las vacunas que ya vienen para México y para otras partes del mundo? Pues es una solución, es una promesa realmente buena el hecho de tener vacunas, y creo que en ese sentido, por ejemplo, en el caso del gobierno federal de México se ha visto muy bien a nivel internacional, porque pues ha logrado tener ciertos
contratos con las farmacéuticas internacionales y que en México, por lo menos ahorita podemos hablar de que somos vacunados. Hay países, y esto tiene que ver también con algo que mencionaba el doctor López, en términos de la y desigualdad. Hay países que no han tenido esa oportunidad, y bueno, parte de eso es que se haya generado desde la Organización Mundial de la Salud lo que es la estrategia COVAX para que no se quede sin acceso a vacunas todos los países. Entonces, es algo que se está construyendo en el cotidiano y en donde precisamente un papel muy importante es el que usted dice, los medios de información, que realmente tanto los medios de información clásicos como los que tenemos, como las redes sociales, llámese Twitter, Facebook y otras plataformas, pues realmente se enfoquen en comunicar de manera adecuada las situaciones y las estrategias de vacunación, tanto a nivel mundial como, digamos, en su país, como en el caso de nosotros en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante? Porque vamos a poner el ejemplo, ¿no? O sea, se abrió la página de Mi Vacuna Salud y, estuvo sobrepasada porque en menos de un día se generaron casi 11 millones de registros. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la gente tiene una esperanza a esa vacunación, o sea, es una necesidad real, pero también es una necesidad sentida de ser vacunado. Entonces, en ese sentido, el papel que desarrolla el gobierno y los medios de comunicación es súper importante para poder hacer una programación adecuada de cómo es que se va a llevar a cabo un plan nacional de vacunación como el que se está teniendo el gobierno de México, que es un plan ambicioso, con objetivos nobles, pero el reto va a estar en esa parte de la operacionalización. México ha tenido una ventaja como sistema de salud, la Secretaría de Salud y el sector salud mexicano, de ser un país que ha tenido buenas prácticas en la vacunación. Incluso en los 90 podemos hablar que en esa época pues ya había un sistema de salud, un sistema de vacunación muy desarrollado en México. Entonces yo creo que con la experiencia que tiene, en este caso el sector salud, y bueno, en apoyo paralelamente, como dijo el doctor López, en corresponsabilidad con la sociedad, pues se pueden echar para adelante estos objetivos. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Sergio López, sabemos, tenemos datos, imagino que sí, no sé si ustedes los tengan, ¿qué está haciendo la Universidad Autónoma Metropolitana? ¿Cómo está participando de manera directa en el asunto del COVID? Sabemos si tenemos egresados, pues pasantes que se encuentran en la primera línea, como se llama. Bueno, de esto sabe mucho más el doctor Oliva, que participa él directamente en los programas, específicamente incluso en la preparación de la universidad como un sitio de vacunación, si es que se presentará el caso de que la Secretaría de Salud abriera los espacios que tiene ahora preparados para ampliar esos espacios hacia las universidades, todas las instituciones de educación superior, y aceptara que las universidades fuesen sitios de aplicación de vacuna. El doctor Oliva es parte del equipo que ahora capacita a los responsables de quienes aplicarían estas vacunas, junto con otras acciones que también realizan, también hace investigación sobre COVID, etcétera. Él estaría más capacitado para decir esto, aunque sé que hay investigaciones, proyectos, ha habido varias publicaciones por parte de investigadores de la UAM Xochimilco, específicamente del Departamento de Atención a la Salud y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, en materia de COVID-19 y también con respecto a la pandemia en general. Tenemos un libro publicado recientemente. Hay una serie de acciones, unas son directas, otras son indirectas, pero la universidad está, todas sus unidades están muy activas en este momento, realizando acciones de distinto tipo. Yo creo que el doctor Oliva en esta parte en particular puede darnos más información. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos Urbano, allá desde la cabina de UAM Radio, ¿quieres hacer una pregunta?
Sí, muchas gracias, Teseo. Yo primero dejaría la palabra para el doctor Pablo, que pueda agregar algo a lo que respondía y a lo que nos comentaba el doctor Sergio. Por favor, Pablo. Sí, mire, sí, estamos en la universidad desde que inició en marzo del 2019, del 2020, perdón, se echó a andar un comité de expertos. En este comité de expertos están varios compañeros, no solamente yo, en el área del Departamento de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la Dirección de Ciencias Biológicas y de Salud, Departamento de la Atención a la Salud, colaborando. Esto fue a iniciativa de Rectoría General que se nos convocó y bueno, se empezó toda la planeación y el desarrollo de las políticas a nivel estructural que la universidad iba a implementar. Parte de esas actividades o esos programas ha sido, por ejemplo, la realización, es un estudio, no es un programa como tal, en donde estamos desarrollando la detección no de la enfermedad, sino del rastreo de personas que estuvieron en contacto con COVID-19 vía pruebas rápidas de inmunoglobulina. Y eso lo hicimos en un muestreo aleatorio que puede llegar a ser muy representativo de toda la población universitaria. Eso se está realizando y lo está realizando en este caso un grupo de pasantes de las diferentes carreras del área del Departamento de Ciencias de la Salud, que son medicina, enfermería, estomatología, y parte de esto también se sumó las diferentes licenciaturas de psicología de toda la UAM, no solamente de Xochimilco. Sí. Este programa de monitores en salud está echando a andar esta encuesta epidemiológica que tiene el objetivo, como ya les dije, de ver cuál es el perfil inmunológico, hasta dónde realmente la población ha tenido este contacto con COVID-19 realmente, y también tomando en cuenta, pues bueno, la misma filosofía de la universidad. No solamente se está viendo la parte inmunológica, sino también se está viendo los problemas de salud mental que se han asociado, en este caso, a la misma pandemia, porque sabemos que la pandemia vino a exacerbar cuestiones de bienestar psicológico muy fuertes, y ahí tenemos también un doctor en psicología de la UAM Iztapalapa, el doctor Carlos Contreras, y por la parte clínica, pues médica, de perfil de salud que nos interesa, pues ver esta cuestión que ha habido con una sindemia directa en términos de las enfermedades crónicas, que son las que más generan una hospitalización y mortalidad en términos de COVID-19 en nuestro país. En ese sentido, para echar a andar toda esta encuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, Carlos, querías comentar algo. Oiga, perdón, ¿y puedo hacer un comentario? Sí, por favor, doctor. Sí, adelante, doctor López. Y sin que parezca comercial, pero No, adelante. Quiero también decir que una egresada de nuestros programas es ahora la secretaria de Salud del Distrito Federal, que es la doctora Oliva López Arellano. Ella es egresada de la maestría en Medicina Social, es además profesora de nuestro programa, también es profesora del doctorado en Salud Colectiva, y ella tiene un permiso para poder fungir como secretaria de Salud de la Secretaría de Salud, encabeza las acciones de salud en contra de la pandemia, porque justo le tocó atender este problema después de ser nombrada una vez que tomó la posesión la jefa de gobierno, y con ella trabajan 4 o 5 egresados nuestros y han estado haciendo un papel muy relevante, entre otros quien encabeza el Comité de Ética, de Bioética de la Ciudad de México. Entonces, hay un grupo de egresados de este corte, egresados de la UAM Xochimilco, que están realizando un trabajo extraordinario en esta materia también. Muy bien. Quería dejar de decir. Bien, Carlos. Gracias, doctor, gracias, Teseo. A ver, esta pregunta va para los dos especialistas en el tema. Yo la dejaría para que ambos la puedan responder, y va en un tema de usos y costumbres y también en un tema de ideología. Ahora que sacan a colación las vacunas y que se debe de aplicar una vacuna. Hay mucha gente, ustedes lo sabrán perfectamente, hay mucha gente que nunca se ha vacunado por distintas cuestiones, ¿no? Gente grande que no ha tenido acceso o no se ha vacunado. Y llega esta campaña masiva de vacunación, viene el miedo sobre si yo nunca me he vacunado, ¿por qué me tengo que vacunar ahora? Viene la idea de
tengo que vacunarme y qué efecto harán las vacunas en mí. Es decir, hay mucha información que no se divulga, que no se difunde sobre este tema. ¿Es trascendente vacunarse contra el COVID-19 a pesar que nunca se hayan vacunado de otra cosa, insisto, por cuestiones ajenas a las propias personas? Quien guste responder, le damos la palabra. Doctor López, ¿me permite? Sí, adelante. Por favor, doctor. sí, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que sí es importante la vacunación. ¿Por qué es importante la vacunación? Porque estamos hablando de una enfermedad nueva que desde el punto de vista inmunológico la población humana, y esto hablando a nivel mundial, apenas ha tenido contacto. Y en lo que la inmunidad poblacional se va generando, y tenemos inmunidad de grupo que se conoce también como inmunidad de rebaño, pues es importante que la gente se vacune. Ahora bien, con respecto a la parte que usted comentaba de la ideología o la manera en que las personas se vacunan, pues yo creo que ahí sí se tendría que hacer una labor, no sé si de convencimiento, pero por lo menos una estrategia de explicarle a la población por qué es importante que se vacunen, ¿no? Yo creo que esa es parte de las acciones que se tienen que tomar en cuenta para esta campaña nacional de vacunación. Como tú lo dijiste, darles la información del por qué sí y cuáles son los beneficios. Obviamente que como toda vacuna no son sustancias inocuas, tienen algunos efectos adversos, pero también explicar que estos efectos adversos, al menos en los ensayos clínicos que se han publicado de las diferentes vacunas, son mínimos. O sea, nunca restarles importancia, nunca restarles decir que no existen, pero sí decir que se produce el caso 1 en 1,000,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante. Y yo creo que uno de los retos que tenemos a nivel poblacional, al menos en la estrategia que el gobierno federal el gobierno de México está echando a andar, es precisamente poder informar esto. ¿Por qué? Porque no solamente es el miedo a ser vacunado, sino el miedo a que si es la vacuna Sputnik V con Pfizer, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es, como usted dice, es más bien ir aclarando los claroscuros a la población. Y yo creo que una estrategia en comunicación en salud que se llevara a cabo, para ese sentido, es importante. Porque así todo tiene que ver con percepción. Mucho de lo que ocurre en la población es percepción. Y parte de los determinantes digamos, sociales y psicológicos de la salud, pues es la misma percepción que tiene la población. No es la misma percepción que a lo mejor pueda tener una persona de nuestra comunidad universitaria que por ejemplo una persona en comunidad rural, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que tomar muy en cuenta y esa pregunta que tú dijiste es muy adecuada para poderla clarificar. De acuerdo, muchas gracias, doctor Oliva. Doctor Sergio López, ¿algo que agregar a este comentario? Pues totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que hay muy pocas acciones en salud pública que tengan tal impacto como la vacunación en salud colectiva. Si hay alguna enfermedad que se ha podido erradicar en el mundo, que es una sola, es la viruela, y fue como resultado de la vacunación masiva. Entonces, es una acción que es muy sencilla, es muy costo efectiva, si se quiere hablar en ese sentido, que tiene muchos seguidores, ese tipo de pensamiento, de costo efectivo. Es un derecho al que tiene la gente, tiene que ser gratuito, tiene que ser de acceso universal, y como ya ha dejado claro la pandemia, las relaciones entre la salud, la economía y la cultura son cada vez más claras, ahora son más claras que nunca. Ya nadie puede negar el impacto que tiene la cultura sobre la aceptación o el rechazo de muchas acciones o muchas conductas que están relacionadas con la salud. Entonces tenemos la obligación de luchar porque ese tipo de acciones sean aceptadas por toda la gente. Tiene derecho a recibir este tipo de beneficios de la ciencia y son beneficios que tienen un impacto ya efectivo que nadie puede negar sobre la salud y la vida de la gente. Entonces, no hay ninguna duda, hay que recibir la vacuna y hay que luchar porque la gente reciba su dosis. Perfecto, muchas gracias a ambos. Teseo, por favor, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una charla muy importante, muy interesante. Hemos comentado aquí algunas ideas de lo mucho en este espacio que se ha dicho a lo largo de estos meses, y creo que es fundamental ahora
que estamos en esta etapa de la pandemia, como ya lo han dicho nuestros dos invitados, el que se vacunen. La vacunación es muy importante y como dicen por ahí algunos, pues la que te toque, la mejor vacuna es la que te toque. Lo importante es pues poder prevenir una enfermedad en ese sentido. Muchísimas gracias a nuestros invitados, el doctor Pablo Oliva, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Doctor Sergio López Moreno, buenas tardes también y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues yo me despido y nos estaremos escuchando en una próxima emisión de Responsabilidad Social que corresponda a la Unidad Xochimilco. Mi nombre es Teseo López, buenas tardes Carlos y todos los radioescuchas. Al contrario, muchísimas gracias. También quiero reiterar este agradecimiento por parte de la Radio Abierta al Tiempo, doctor Pablo Oliva Sánchez, doctor Sergio López, ya saben, los micrófonos siempre abiertos y a sus órdenes, y ya los estaremos buscando para invitarlos y conversar más con ustedes. Muchas gracias. Igual te deseo un placer haber estado en este espacio contigo. Como dices, nos volveremos a encontrar aquí en la Radio Abierta al Tiempo con la responsabilidad social que tiene nuestra institución. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco de nueva cuenta. Igualmente, hasta luego. Y ustedes, amigas, amigos, por favor, quédense en el 94.1, también en wamradio.wam.mx. En unas horas más estará emitiendo nuestra Dirección de Comunicación Social un boletín sobre este programa y también podrán consultarlo a modo de podcast en la página wamradio.wam.mx. Por hoy fui Carlos Urbano Gamis. Tenemos una cita en la próxima emisión de WAM con Responsabilidad Social. Ya saben, cuídense mucho, por favor, uso correcto de cubrebocas y sana distancia. Abrazo y hasta la próxima. La Universidad Autónoma Metropolitana presentó WAM Responsabilidad Social, tercera etapa. Acompáñanos el próximo miércoles al mediodía en otro conversatorio con los investigadores